Hola, vamos a representar una función de segundo grado, que es una parábola. Vamos a ver todo lo que tenemos que calcular antes de representarla y finalmente haremos una tabla de valores y la veremos representada. Bueno, para empezar a representar esta parábola, fíjate que es una ecuación de segundo, es un polinomio de segundo grado, perdón, no una ecuación, es una función que es un polinomio de segundo grado. Entonces, todas las funciones que son polinomios de segundo grado, su representación va a ser una curva, no va a ser una recta como eran los polinomios de primer grado. Entonces, recuerda muy bien esto, que siempre que veas f de x igual a un polinomio de primer grado, su representación será una recta, y cuando veas f de x igual a un polinomio de segundo grado, su representación será una curva, una parábola. Vale, para empezar vamos a hallar el vértice de la parábola. La parábola es una curva que puede ser de esta manera o de esta. ¿Cómo sabemos qué curvatura va a tener? Si con las ramas hacia arriba o las ramas hacia abajo. Bueno, antes de ver el vértice vamos a ver esto de aquí. Entonces, primer paso para representar esta función, a veces te aparece como f de x, a veces te aparece como y igual a x cuadrado más 6x más 1. En la práctica va a ser exactamente lo mismo. Entonces, la primera cosa que vamos a hacer es mirar cuál es el coeficiente del x cuadrado. El coeficiente es el número que acompaña al x cuadrado, que se pone delante. En este caso sería un 1, podría ser, si tiene un signo menos, sería menos 1, o podría tener cualquier otro número. En esta parábola tenemos que le llamamos a porque una ecuación, un polinomio de segundo grado sería ax cuadrado más bx más c. Esto sería lo equivalente poniéndolo como polinomio de segundo grado. De esa manera ya sabemos que los coeficientes en nuestra función de segundo grado son 1, 6 y 1. A es igual a 1. Cuando a es mayor que 0, la parábola tiene esta forma, a mayor que 0. Y si fuese un número negativo, entonces tendría esta fórmula, cuando es a menor que 0. A esto se le llama que la parábola sonríe cuando a es positiva y la parábola, vamos a ponerlo aquí, está triste cuando a es negativa. ¿Vale? Es una manera de recordarlo. Como en nuestro caso a es 1 y 1 es mayor que 0, entonces sabemos que las ramas de la parábola van a ir hacia arriba, de esta forma. Y a eso también se le llama la curvatura de la parábola. Aquí hay un poco de conflicto, de dilema sobre la curvatura, porque las parábolas pueden ser cóncavas o convexas. Los físicos y los matemáticos en esto lo ven de diferente manera. Cóncavo y convexo se va a diferenciar según desde qué punto lo miro. Entonces, si la curva va así y yo lo miro desde arriba, a esta le llamaré cóncava y a esta le llamaré convexa. Pero si lo miro desde abajo, entonces a esta le llamaré convexa y a esta le llamaré cóncava. Entonces, al final, ¿qué debes de hacer? Pues lo que tu profesor te haya dicho, el criterio que haya seguido tu profesor. Entonces, en este caso, yo le voy a llamar a la que sonríe, le voy a llamar convexa, porque los matemáticos lo miran desde abajo, entonces lo llamarían convexa en este caso, y cóncava, bueno, no todos, pero es más habitual que un matemático vea la función desde abajo y un físico desde arriba, o al menos esto es lo que yo tengo entendido, pero simplemente sigue el criterio de tu profesor, aunque hay una manera también muy buena para indicar esto, que sería decir que esta parábola, pues si yo decido llamarle convexa, diré que es convexa en forma de U. De esa manera estoy diciendo que cuando yo la veo en forma de U le llamo convexa y cuando la veo con la curvatura para el otro lado, o sea, justo al contrario, la llamo cóncava. Vale, entonces,
Ya sabemos la primera información sobre la parábola. Vamos con lo siguiente, que sería hallar el vértice de la parábola. La parábola tiene un punto que se llama vértice y los puntos siempre en un plano tienen dos coordenadas. En un plano tienen dos coordenadas, en el espacio tendrían tres, pero nosotros estamos viendo la representación en un plano. Entonces, las dos coordenadas tenemos que hallarlas. Hay una coordenada X y una coordenada Y. ¿Cómo hallamos la coordenada X del vértice, que se suele poner como coordenada X del vértice? La hallamos con una formulita que es menos b partido por 2a. Como b es 6, me queda menos 6 partido por 2 por 1 y menos 6 entre 2, menos 3. Ya tengo la coordenada X del vértice, que es menos 3. ¿Cómo hallo ahora la coordenada Y? Cualquier valor de X, si lo sustituyo en la función, me permite hallar el valor de Y, que es este. F de X es Y. Le llamo Y, pero es Y en realidad. Vale, entonces, ¿qué hago? Hago f de menos 3, pongo la x, sustituyo la x por el valor menos 3 y entonces ahora tengo que poner donde están las x menos 3. Ten cuidado, cuando la x es negativa hay que ponerla entre paréntesis porque ahora le va a afectar este exponente y ahora vamos a ver de qué manera. Vale, base negativa de una potencia y exponente par se vuelve positivo. Me queda 9 menos 18 más 1, que me da menos 8. Esta es la coordenada Y del vértice. Menos 3 menos 8 es el punto donde se encuentra el vértice de la parábola. Y ya sabemos que las ramas van a ir hacia arriba. Siguiente punto, vamos a hallar los puntos de corte con los ejes. Los puntos de corte con los ejes, te voy a poner un esquema que es muy útil, puntos de corte con los ejes, con el eje de las X y con el eje de las Y. Con el eje de las X tienes que hacer siempre que la Y valga 0 y los puntos de corte con el eje Y tienes que hacer que la X valga 0. Las parábolas cortan al eje de las X en dos posibles puntos. Pueden cortarlo en 2, pueden cortarlo en 1, pueden cortarlo en ninguno. Vamos a verlo. Pero en este caso lo que hacemos es f de x o y los ponemos como 0 y me queda x cuadrado más 6x más 1 igual a 0. Eso es una ecuación de segundo grado. Más 6x más 1 igual a 0. Las ecuaciones de segundo grado tienen dos posibles soluciones, pero podrían tener solo una doble, es decir, que da dos veces el mismo resultado dos veces, o ninguna porque no haya punto de corte con el eje de las X. Y en el caso del eje de las Y, lo que haríamos sería sustituir las X por 0. Entonces, en este caso nos quedaría Y igual a 0 al cuadrado más 6 por 0 ya me da directamente 0 al cuadrado más 6 por 0 más 1 ya me da directamente 1. Entonces, vamos a ver primero qué punto de corte me quedaría en este caso. Con el eje de las Y vamos a tener un único punto de corte que en este caso va a ser 0 para las X y 1 para las Y. Este es el punto de corte con el eje de las Y. Es mucho más rápido de calcular. Para hallar el punto de corte con el eje X tenemos una ecuación de segundo grado que tenemos que solucionar y ver, según las soluciones que tenga, cuáles van a ser los puntos de corte. Vamos a resolver la ecuación de segundo grado. X es igual a menos 6 más menos la raíz de 6 al cuadrado menos 4 por 1 partido por 2 por 1. Menos 6 más menos 36 menos 4 me queda raíz de 32. Pues en este caso me va a quedar decimal, entonces vamos a calcularlo con la calculadora.
Bueno, las dos posibles soluciones, como la raíz de 32 no va a ser una raíz exacta, pues la vamos a calcular con la calculadora y es menos 6 más menos y, perdón, aquí va a ser solo la solución con más y aquí menos 6 menos, ¿vale? Vamos a ver raíz de 32. Son 5,66. 5,66. Entonces, las dos soluciones de la x serían x1 es menos 6 más 5,66 entre 2 menos 0,17 y la otra sería menos 5,83. Vale, entonces los puntos de corte serían el menos 0,17, 0 y el menos 5,83, 0. Estos son los puntos de corte con el eje de las x y este es el punto de corte con el eje de las y, que tienen que estar bien claros. Tenemos que tener después todo bien identificado, qué punto es el vértice, qué puntos son los puntos de corte con los ejes y ahora lo que nos queda por hacer es, nos falta poner cuál es el eje de la parábola. Eso ya lo podemos hacer. Cuando hacemos el vértice, el eje de la parábola va a ser, cuando hallamos la x del vértice, x igual a menos 3, eso es lo que se llama eje de la parábola. Esta recta, x igual a menos 3, es una recta. Esto es el eje de la parábola. Al representarlo vamos a ver dónde está el eje. Por último, lo que nos falta es hacer una tabla de valores. Damos valores a la x y hallamos valores de la y para representar pues, varios puntos. Yo suelo elegir 5 valores y así tengo 5 puntos, además del vértice, que a veces coincide con alguno de esos puntos, a veces no, y de esa manera es mucho más fácil dibujarla teniendo más puntos porque podemos ponerla mucho más aproximada a donde se encuentra. Entonces, ¿qué valores podemos dar? Para eso nos fijamos en el valor x del vértice, que es menos 3, y elegimos dos valores, por ejemplo, que queden a la derecha y otros dos que queden a la izquierda. Más o menos hacemos eso. Entonces, uno de los valores es el menos 3 y ahora vamos a coger dos que queden a la derecha, que serán el menos 2 y el menos 1, y dos que queden a la izquierda, que serán más pequeños y serán el menos 4 y el menos 5. El menos 3 ya sabemos que su y vale menos 8. Vamos ahora a sustituir en las x de la función por menos 1, menos 2, menos 4 y menos 5 y hallar cuánto nos da la y para cada uno de los valores. Bueno, lo voy a ir escribiendo aquí. Cuando vale menos 1 sería menos 1 al cuadrado más 6 por menos 1 más 1. Cuando vale menos 2 al cuadrado más 6 por menos 2 más 1. Cuando vale menos 3 al cuadrado más 6 por menos 3 más 1. Y cuando vale menos 5, menos 3 ya lo tenemos, que es el vértice, ya sabemos su valor, que es menos 8. Cuando vale menos 4 al cuadrado más 6 por menos 4 más 1. Y cuando vale menos 5, vale. Ahora vamos a calcularlo. Esto nos da 1 menos 6 más 1, que es 2, nos queda menos 4. Entonces aquí va menos 4. 4 menos 12 más 1, que es menos 7. Este es 16 menos 24 más
1. Este será menos 8 más 1, menos 7. Y 25 menos 30 más 1, que es menos 4. Vale, por último vamos a representar la parábola. Dibujamos los ejes de coordenadas, el eje de las X y el eje de las Y. Y empezamos por situar el vértice, que está en menos 3, menos 8. Hago divisiones que sean todas del mismo tamaño, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, 1 menos 3 de la X con menos 8 de la Y. Este es el eje más X, más Y, menos X. Entonces, menos 3, menos 8. Siempre en los puntos X va primero e Y después. Y uniéndolos, obtengo que aquí está el vértice de la parábola. Como sabemos que las ramas, aquí estaría el vértice, que las ramas van a ir hacia arriba, entonces ya sé que estos puntos al representarlos me tienen que dar más o menos esta forma. Vamos a verlo. Menos 1, menos 4. Con el menos 1, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, 1, menos 1 con menos 4, y aquí tengo otro punto. Menos 2, menos 7. Menos 2 a menos 7 estaría aquí. El menos 4, menos 7, aquí está el menos 4 y el menos 5. El menos 4 también es en menos 7. Así que tengo aquí este punto. Y por último el menos 5 sería también menos 4. Fíjate en que las parábolas son funciones par. Son funciones que tienen un eje de simetría, que es la recta x igual a menos 3, que ahora la vamos a dibujar para ver cuál es la recta que es el eje de simetría. Este valor es x igual a menos 3 y esta recta que va por aquí y hacia abajo es el eje de la parábola. El eje es la recta x igual a menos 3. Este es el vértice y la parábola tiene esta forma. Vale, ahora tengo que prolongarla, pero sabemos que hay unos puntos de corte que son el 0, 1, 0 para la X y 1 para la Y. Esto quiere decir que aquí hay un punto de corte, que es el punto de corte con el eje de las Y. Y tenemos dos puntos de corte con el eje de las X. Vamos a representar los puntos de corte con el eje de las X. Son menos 0,17, 0. Al ser decimales lo tenemos que poner aproximadamente. Menos 0,17 sería como la quinta parte de una de estas unidades, entonces pasaríamos más o menos por aquí, aproximadamente, porque no lo podemos poner con total exactitud en este caso porque está sin papel milimetrado, sin poder hacerlo con exactitud, pero más o menos. Y menos 5,83, 0. Tenemos un 2, 3, 4, 5 y más o menos no llegaría a otra unidad completa, entonces pasaría por aquí. Y con eso ya tenemos comprobado que los puntos de corte coinciden con el dibujo de la parábola y que el vértice coincide con los demás puntos, están todos formando el dibujo correcto, tiene la curvatura convexa que habíamos visto ya desde un principio por el coeficiente de x cuadrado, y con esto pues es seguir los pasos, es
tener ordenado todos los pasos necesarios para ir obteniendo todos los valores y finalmente representarlo. Para ver bien representada la parábola, vamos a representarla en GeoGebra. Entonces ponemos y igual a x cuadrado más 6x más 1. Para escribirla tienes un teclado en GeoGebra que se encuentra en la esquina de izquierda de abajo y entonces ahí puedes elegir la y y la x a la izquierda, no te confundas con la x de la derecha que es el signo por al lado de los signos, eso es el signo por, no es la x. Bueno, una vez escrita la parábola, solo con darle enter, ya enter, ya te aparece representada. Vamos a ver ahora sus puntos especiales, que serían en primer lugar el vértice de la parábola. Si pinchas en ese punto te pone extremo porque es un mínimo de la parábola, los extremos son los máximos y los mínimos, en este caso es un mínimo y es el punto menos 3, menos 8, menos 3 para la x, menos 8 para la y. Ahora vamos a ver los puntos de corte con los ejes. Con el eje y solo hay un punto de corte, es el punto 0, 1. Con el eje de las x hay dos puntos de corte. La parábola corta el eje x en dos puntos. Uno era el menos 0,17,0. Aquí nos aparece con muchos decimales, pero lo podríamos ajustar para que nos redondee y nos ponga solo menos 0,17,0. Y el otro punto de corte es el menos 5,83, si lo redondeamos, 0. Fíjate que los puntos de corte siempre tienen una de sus coordenadas es 0. En los puntos de corte con el eje x la y es 0 y en el punto de corte con el eje y la x es 0. Siempre un punto de corte tiene una coordenada 0. Vale, ahora vamos a representar la tabla de valores. Le damos a los tres puntitos que están a la derecha, pinchamos en tabla de valores y vamos a darle valores desde el menos 1, creo que era... Sí, desde el menos 1 hasta el menos 5. Ponemos menos 5, le damos al OK. Vale, perdón. Tenemos que representar primero desde el más negativo, el menos 5 primero y luego el menos 1. Vale, porque siempre hay que darlo de izquierda a derecha. Entonces, ahora le damos al OK. Y nos aparece la tabla de valores y comprobamos que tiene los mismos valores para cuando damos los valores de x, obtenemos los de f de x o valores de la y obtenemos los mismos que la tabla que hemos hecho y entonces ahora nos aparecen en la representación de la parábola, nos aparecen todos esos puntos representados, esos 5 puntos que son los 5 puntos que hemos unido, además de los puntos de corte con los ejes que también los unimos para que el dibujo quedase más preciso porque eran puntos por los que sabíamos que pasaba la parábola. Con esto pues aquí la puedes ver y por último lo que nos queda por ver es el eje de la parábola. El eje dijimos que era la recta x igual a menos 3. Entonces vamos ahora a donde pone el símbolo de calculadora y ponemos en entrada, pinchamos y ponemos x igual a menos 3. X igual a menos 3, le damos a Enter. Ahora nos ha representado en color azul el eje de la parábola. El eje de la parábola es una recta que es paralela al eje de las y, que es siempre x igual a un número positivo o negativo y lo que decíamos era que las parábolas son funciones par. Es una función par porque este eje de simetría, la recta x igual a menos 3, nos permitiría, como si dijésemos, doblar por esa línea y que la parábola coincida. Si doblásemos como si fuese un libro, el dibujo de la parábola, las dos ramas de la parábola coincidirían todos sus puntos. Entonces ese es el eje de simetría, que si doblamos por esa línea, el dibujo va a coincidir. Todas las funciones que les ocurre esto, que tienen un eje que es una recta, que si doblamos por esa recta el dibujo coincide,
Entonces, en esas funciones se dice que tienen simetría par. Son rectas que son paralelas al eje de las Y. Muchas gracias, espero que os haya servido de ayuda. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a like, y si queréis seguir viendo más vídeos como este o de otros temas, pues suscribiros, y si le dais a la campanita os aparecerá un mensaje cada vez que suba un nuevo vídeo para avisaros de que tenéis nuevos vídeos disponibles. Muchas gracias.